Hola, ¿cómo están? En primer lugar, quiero agradecer a la licenciada Ana Lourdes Quintero la invitación a su canal. Muchas gracias, Anita. Dios te bendiga abundantemente. Y mi nombre es Luis Manuel López González. Yo soy también una persona con discapacidad. Yo tengo secuela de poliomielitis. Y cuando Anita me invitó a participar en su canal, ella me proponía sobre todo el tema de la discapacidad auditiva. Yo a través de los años he ido aprendiendo la lengua de señas mexicana. Y precisamente de eso quiero hablarles, de la lengua de señas mexicana, pero sobre todo aquí en el proceso que se ha vivido en Durango. Necesitamos ciertamente entender que la lengua de señas no es solamente un conjunto de señas o de signos o de gestos, sino es toda una cultura. Y cómo se ha ido viviendo aquí en la ciudad de Durango. Yo conocí a la primera comunidad de sordos hace aproximadamente más de 32 años. Y cuando yo empecé con ellos a convivir, entendía que no era nada más un conjunto de señas, sino que era una forma de expresar sentimientos, emociones. No es solamente una seña por seña. Y eso es lo que a veces yo quisiera que la gente entendiera, que no solamente es aprenderse un abecedario o una seña, sino cómo la persona sorda entiende y vive esa seña. Es algo mucho más. A veces cuando la gente pide o solicita cursos de lengua de señas y uno está con el abecedario o les da la seña de casa, de agua, etc. Pero luego dicen, oiga, pero es que no les entendemos a ellos porque uno lo hace muy rápido o dos hacen las señas diferentes. No, es que ellos hacen lengua de señas, no hacen español signado. Y esto a veces habría que delimitarlo y decir, yo sé señas, pero yo no estoy hablando lengua de señas, sino que lo acomodo al español que yo hago, al español que yo conozco, ¿no? Y le voy a poner poniendo las señas. Y el sordo no. El sordo utiliza, por ser una lengua, ¿sí? No un lenguaje, sino una lengua, un idioma, entonces tiene una estructura gramatical. ¿Sí? Entre nosotros es sujeto, verbo, complemento, pero para el sordo es tiempo, objeto, sujeto, verbo. Pero si ustedes lo ven, por ejemplo, en algunos cursos que hay en el internet, marcan algunos otros elementos, pero este es el principal, ¿no? Esta manera de decir, en vez de decir uno, Juan pinta la casa, es casa Juan pintar. Esa estructura del sordo. Y a veces dirá uno, bueno, entonces está muy difícil. Yo pienso que la dificultad estaría en quererlo aprender, pero sin comunicarse con una persona sorda. Ya te aprendiste las señas, ahora ve con la comunidad sorda y ahora sí vas a ir adquiriendo la cultura, la gramática, cómo lo está haciendo, cómo lo utiliza. Incluso también hay señas que tienen más un contexto de emoción que una simple señal. A veces la gente pregunta, ¿cómo se dice tal cosa? Y no, es que no es una señal, sino es una emoción la que vas a transmitir. Estos elementos así, todos revueltos que acabo de mencionar, ¿sí? Es para decirte, ¿tú quieres aprender lengua de señas? Busca la comunidad sorda. ¿Para qué? Para que ellos te enseñen. Y si vas a un curso de algún intérprete, entonces posteriormente a este conocimiento teórico, a estas señas, compártelas con la comunidad sorda. La comunidad sorda en Durango necesita mucha ayuda en todos los ámbitos. En el ámbito de la salud, en el ámbito legal, en el ámbito escolar, y esto es lo que se requiere apoyar. Recuerdo cuando se hizo la primera comunidad católica de sordos, ¿sí? Y que de ahí empezaron a surgir
las asociaciones, la primera asociación de silentes de Durango que hizo la mamá de una muchacha y un muchacho sordo, y ella luchó para que estos jóvenes tuvieran apoyo, sobre todo para la cuestión del trabajo, porque ya eran jóvenes muy grandes, tendrían 18, 19, 20 años, entonces ya eran jóvenes grandes para el estándar. Entonces esta comunidad hizo esta asociación y ayudó, pero más bien en la cuestión laboral. Y luego después surge la asociación de APADAC, la asociación de padres de personas con problemas auditivos, pero que van en una línea de la educación, del desarrollo humano de las personas sordas. Y ahí también se están forjando, y ellos posteriormente hicieron una secundaria para personas sordas donde había un intérprete que les daba la clase en lengua de señas. Y luego posteriormente lucharon para que el colegio de bachilleres, concretamente el colegio de bachilleres La Forestal, tuviera intérprete ahí mismo en el aula, de la cual yo recuerdo comencé también yo a apoyar a la comunidad sorda. Y luego posteriormente brincaron a la universidad, de la cual también me da el gusto de haber participado los 2 primeros años que comenzaron los jóvenes sordos a su licenciatura en terapia de la comunicación humana. Yo estuve colaborando con ellos en esta interpretación. Y Claudia, una amiga, también intérprete, allá apoyando en la Escuela de Artes Visuales. Entonces es un trabajo que ha hecho esta asociación de APADAC, ¿verdad?, que le ha puesto los intérpretes a estas personas, pero estamos hablando de la educación, pero necesitamos que también ya desde la primaria, desde el preescolar, se les estuviera dando lengua de señas, no español. Es triste ver también cuando los familiares no aceptan que su hijo tiene alguna discapacidad, y sobre todo la discapacidad auditiva, y quieren forzosamente que hablen. Déjenlos que aprendan la lengua de señas, y posteriormente, si tienen la capacidad de oralizar, qué padre que lo hagan. Ya tendrían 2, ya serían bilingües, pero su lengua materna es la lengua de señas. Déjenlos, papás. A lo mejor sería muy importante también que los papás entendieran que esto no sería un retroceso en su desarrollo, sino sería la pauta para que ellos desarrollen. Yo a veces escucho de logogenia, escucho de oralización, y algo que sí había también escuchado es, si estas personas con discapacidad auditiva tienen conocimiento de la lengua de señas, los demás elementos que acabo de mencionar se van a dar mejor. La palabra complementada, todos los apoyos que puedan hacer para que el sordo pueda oralizar o comunicarse, eso le va a ayudar, pero su lengua materna es la lengua de señas. Son muchas cosas las que pudiéramos estar viendo y platicando, y que espero que, Anita, tengamos a lo mejor la oportunidad de ya tú y yo estar orientando y comentando con la gente de estos elementos ya de una manera más sistematizada y ordenada. Pues eso sería todo. En primer lugar, agradecerles, ¿verdad?, su atención. Y Anita, gracias por invitarme, y espero que pronto podamos tener más y más videos en los cuales, en lo que yo pueda apoyar, compartirlo con ustedes. Muchas gracias a todos.